Hola, bienvenidos, bienvenidas a este podcast de gestión holística del conflicto. El día de hoy hablaré con ustedes sobre el concepto de tu más alto potencial. Empecemos primero por definir qué es potencial, que viene siendo eso que no es, que no se ha manifestado o que no existe, pero tiene posibilidad de ser, de manifestarse o de existir en un futuro. También se considera una fuerza o poder del que se dispone para lograr un fin. Si este potencial, lo podemos llevar a muchas áreas de materiales, biológicos, pero si lo llevamos hacia el potencial humano, lo estaríamos entendiendo como una capacidad que tiene cada individuo de inventar, crear, de innovar y de alcanzar sus propios objetivos personales. Es entonces una cualidad individual y cada persona la desarrolla de acuerdo a su actitud y a su entusiasmo y fortalezas. El más alto potencial es una visión interna o externa de que se tiene una habilidad o una capacidad, como les decía, de lograr metas que pueden ser consideradas como de una gran dificultad. El mayor potencial de una persona también es un asunto que lo podemos ver muy frecuentemente medido en las áreas de capital humano en empresas, por ejemplo, porque buscan líderes de alto potencial que puedan planificar y optimizar los objetivos de una organización y que esta persona tenga pensamientos estratégicos, y cuando eso sucede catalogan a este empleado como hypo, que significa, pues por las siglas en inglés, significa que tiene un alto potencial y que es para el beneficio de la empresa. Son empleados muy valiosos y saben cómo crecer rápidamente en este ambiente laboral. Suelen ser personas comprometidas que siguen sus objetivos y los logran, y tienen altas aspiraciones dentro de su ámbito de influencia. Son personas que normalmente vemos que destacan y que llaman la atención de entre los demás porque les gusta aprender, les gusta cooperar, se adaptan con facilidad y además tienen un rasgo muy interesante de que gestionan muy bien sus emociones y también tienen habilidades para socializar. Esto es muy importante porque entonces adentro de su ámbito laboral pueden comunicarse eficientemente, pueden contenerse a sí mismos cuando sus emociones son muy fuertes y también saben seguir adelante cuando los demás tienen las emociones desbordadas, es decir, pueden seguir en un momento de crisis porque pues no compran la crisis. Este tema del potencial tiene varios aspectos. Voy a hablar de tres, de cómo es que es una percepción, de cómo se basa en la competencia y la idea de escasez. Empiezo por el primero, de cómo el potencial es un tema de percepción. Porque una persona puede percibir que tiene mucho potencial y que esa fuerza personal sea su motivador y fuerza de torque para que cada día se mueva hacia sus propios objetivos, aun cuando el potencial no sea reconocido por otros. También puede ser que la persona reciba la percepción externa de otros de ser más potencial que lo que piensa de sí mismo. Esto puede ser un poco abrumador si no sabes el alcance de lo que los demás esperan de ti. Y esto lo podemos ver en muchas formas. Voy a poner un ejemplo muy simple. Imaginen a una madre diciéndole al hijo que va a ser famoso y lo que él va a hacer va a cambiar el mundo. Esto puede ser muy difícil de procesar cuando no sabes ni siquiera qué vas a hacer el fin de semana, menos lo que harás para salvar a la humanidad de un apocalipsis zombie casi como te lo están haciendo sentir. Y también puede haber otro tipo de combinaciones interesantes, como el que tú percibas tu potencial y lo manifiestes, pero que los externos a ti perciban ese potencial un poco mayor a lo que tú estás percibiendo. Esa combinación es muy favorable, porque entonces creen que tienes más poder de que en realidad tienes, y eso te favorece. Puedes aprovechar esa sinergia para un impulso a tu carrera o a tus objetivos.
Pero también podemos encontrar combinaciones que no son tan agradables, como que tengas potencial y existan personas que piensen que tienes mucho más potencial del que tú crees y estas personas tengan algunos problemas básicamente de miedo, miedo a perder lo que tienen, o miedo a perder su control, o miedo a perder su poder. Y entonces, ¿sabes en qué te conviertes? Pues en el enemigo a vencer, porque ese potencial no está jugando a tu favor debido a la mala gestión de las emociones de los demás y a la mala gestión de lo que estás mostrando y cómo lo estás mostrando en ese entorno. Ahora, respecto a que el potencial se basa en una competencia, aquí me parece de suma importancia que cuando una persona destaca es que hay una diferencia evidente entre esa persona y los demás y, y hay conciencia de que hay pocos lugares para ser líder, hay poco espacio para ser el mejor, lo que te convierte este tema en una necesidad de eliminar o disminuir las potencialidades de los otros o de aumentar extraordinariamente tus habilidades para poderte mantener en la competencia, creando entonces una disputa entre personas que aspiran a un mismo objetivo o a una superioridad en algo. Entonces, cuando nos basamos en competencia para ver la percepción, pues esto es algo que nos puede pasar. Y el tema de la escasez es porque muchas veces pensamos que si tú tienes un potencial, quiere decir que el otro no lo tiene. Porque si te lo ven a ti y no se lo ven a los demás, es que los otros no cuentan con eso. Y pensar que eso pueda suceder, pues crea una conciencia de escasez. Y esta conciencia de escasez sigue creando la idea de que unos pueden tener potencial y otros no. Ahora bien, dicho esto, me pregunto, ¿será posible que alguien no tenga ningún potencial o que alguien no tenga potencial para algo? Pensar de esta manera me parece que sigue creando la idea de competencia y de no colaboración. Por ejemplo, si imagino un escenario laboral donde otro es considerado con potencial, es decir, capaz de hacer algo que no ha hecho, entonces ¿por qué yo no puedo ser capaz de hacer algo que no he hecho? Eso dificulta entonces la convivencia armónica entre los que trabajan en ese ambiente, crea roces y, como dije, crea competencias. También a veces podemos pensar en que quizá no se sabe que se tiene la potencialidad, y esto es importante porque a veces es hasta que la vida te pone frente a una situación límite que te hace la vida que saques una habilidad de algún lugar que dices, yo no sé dónde salió, seguro es una memoria de algún ancestro, algún pariente que desarrolló eso y lo traigo en mi información, porque no sabes de dónde te sale algunos saberes, algunos conocimientos o esa fuerza para salir adelante, para sacar adelante un reto. Y si lo piensas por un momento, seguramente podrás recordar algún momento en el que no sabías que podías hacer algo, pero lo lograste. Eso era que tú ya tenías el potencial. Es decir, podemos tener potencial para muchas cosas y no saberlo. No necesitas mostrar tu potencial antes. No necesitas que otros lo vean. No necesitas que lo reconozcan para que ese potencial exista. Tu potencial te acompaña cada día. Tu potencial es parte de lo que tú eres. Tu potencial te alcanza para todo lo que te imagines. Tu potencial te alcanza para todo lo que sueñes. Tú puedes crear tu propio potencial. Es decir, si eres capaz de alcanzar 5 y necesitas o piensas o imaginas que deberías alcanzar 7, pues cambia tu potencial. Todavía no ha sucedido. ¿Por qué te limitas antes? ¿Sí? Intentemos extender un poco más en nuestra imaginación, en nuestra creencia, la posibilidad de que alcancemos cada vez en nuestra mente, aunque aún no lo hayamos hecho, una capacidad de llegar un poco más lejos. ¿Por qué me parece importante este tema? Porque hay mucha gente a la cual le dicen, tú no vas a poder hacer eso, tú no tienes este potencial, y eso te corta, eso te limita, eso te termina creando una creencia limitante de algo que no sabes si tienes ese potencial o no. No siempre sabes que lo tienes.
Entonces es importante que no permitamos que nadie nos haga sentir que no tenemos el potencial. Trabajemos en ver nuestras posibilidades, en crear nuestras posibilidades y bueno, tampoco enfocarnos tanto en las posibilidades de los demás. Si los demás tienen una potencialidad está bien y la potencialidad que yo tengo de lograr cosas también está bien. Cuando logremos equilibrarnos con que cada quien tiene derecho a tener su propio potencial, de hecho todos lo tenemos, entonces podemos ver que pues no deberíamos de estar luchando o peleando contra algo que no ha sucedido. Recordemos, como les dije al principio, el potencial es eso que aún no se manifiesta y aún no existe, pero tiene posibilidad de ser. Entonces vivamos nuestra potencialidad desde un punto de vista más práctico, más positivo. Ah, disminuyamos unas rayitas la competencia y la idea de escasez para poder manejar nuestro poder de tener ese potencial. Bueno, pues espero que esta información nos ayude a entender las relaciones humanas, a entender cómo nos percibimos unos a los otros y cómo este tema de nuestro potencial puede afectarnos o puede beneficiarnos. Y un punto más que quiero mencionar antes de cerrar esto es que hay personas que creen que tenemos potenciales para cosas buenas, que es casi todo lo que he dicho hoy, pero también hay personas que piensan que alguien tiene la potencialidad de hacer cosas que no son tan buenas. Entonces, la idea de alguien más de lo que nosotros somos capaz también nos puede estar afectando. A lo mejor yo no quiero hacerle daño a nadie, pero cree la otra persona que tú le quieres hacer daño y entonces ya empieza a haber ahí un conflicto en la relación. Bueno, pues reflexionemos sobre este tema de los potenciales de cada quien, de las potencialidades. Y bueno, busquemos que lo adaptemos de la mejor manera para tener una cultura de paz, para mejorar nuestras relaciones y para entendernos mejor. Muchas gracias, soy Carla Sáenz.